no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos hoy en este estudio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo encarnó? Y vamos con una nueva serie dentro de esta serie. Y vamos ahora a los días finales de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con un tema que he titulado en esta serie, se llamará La Pasión de Jesús. El significado de la pasión de Jesús en primer lugar. Pasión viene de la palabra griega patos, sufrir. Se utiliza juntamente con la palabra pátema para significar los sufrimientos de Cristo, como en el caso de Hechos 1:3. Recuerde que en Hechos a Pablo le dice: oh excelentísimo Teófilo, como hoy todos escribieron, yo también quiero hacerlo después de estudiar y poner todas las cosas en orden. Y entonces ya después nos dice que Jesucristo también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. En primera de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esta pasión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvieron suficientemente anunciadas en el Antiguo Testamento. Baste con que citemos una, la más linda de las profecías, llamada la perla de las profecías, en Isaías 52, 13 al 15, hasta el 53, 1 al 12. Miremos cuál fue la antesala de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La antesala de su pasión es el anuncio de su gloria, que está en el capítulo 17 del evangelista del libro de San Juan, que nos habla de la futura gloria de Dios. El anuncio de su futura gloria es la puerta de todo el esplendor para el cumplimiento de todas las cosas, como lo es la redención del hombre. El gran propósito de nuestro Dios, la redención del hombre. Dios, como lo hemos visto, el hombre ha insistido en pecar y Dios ha insistido en salvar. El hombre pecador por naturaleza y Dios en su esencia, salvándolo de sus propios pecados. Tal como lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, cuando dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hemos sido adoptados como hijos. En los capítulos 18 y 19 del libro de San Juan, que va a ser el libro base para hacer este estudio, aunque tomaremos también los otros evangelios, allí se nos narra la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que es ampliamente comentado también en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas también nos cuenta los padecimientos, la muerte salvadora y la resurrección de Jesucristo. Estos acontecimientos son centrales en la Sagrada Escritura, es el gran propósito, como lo he mencionado, anunciados en el Antiguo Testamento y cumplidos en el Nuevo. El Nuevo Testamento, como lo decíamos en el audio anterior, escribe de nuevo lo que fue anunciado con anterioridad en el Antiguo Testamento, básicamente en Isaías con la perla de las profecías, y por todas el Antiguo Testamento se nos habla también de esto. Las epístolas paulinas, así como Hebreos, Santiago, las de Pedro, Juan y Judas, nos hablan de la vida eterna que nos concede la obra de Cristo y de su regreso en gloria para reinar eternamente con todos los que le hemos aceptado como único y suficiente Salvador. También el libro de Apocalipsis nos muestra al Salvador como el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá. Ahora en su trono de gloria, está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, como también lo dice el libro de Hebreos, y desde allí ha de venir, como lo dice también el libro de Filipenses, desde donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual cambiará nuestro cuerpo de humillación, dice Filipenses 3:21. Pero ya no viene como siervo sufriente, sino como gran juez, como rey, como sumo sacerdote, el sacerdote de Dios, el gran sacerdote que se dio a sí mismo en ofrenda. Recordemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, como profeta y como rey. Ahora miremos el lugar y el contexto histórico de su pasión. ¿En qué contexto se desarrolla la pasión de nuestro Señor Jesucristo? En el Evangelio de San Juan vemos a Jesús en 5 lugares en las últimas horas de su vida terrenal. Número 1, en el lugar de la traición, entregado a la oración, esperando ser traicionado, entregado a la oración y allí esperando la traición y la captura. Jesucristo sabía todas estas cosas, a eso vino, pero no obstante, sabiendo la crueldad con la que le tratarían, fue a la cruz porque te amó y porque me amó. 2, en la casa de Anás, después de la captura, lo llevan a la casa de Anás, que no era el sumo sacerdote, sino que era el que nombraba a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes en aquella época no eran designados por el pueblo de Israel, no eran designados por los levitas. Roma se encargó de hacer estas designaciones y fueron más políticas. Y Anás tenía en ese momento como sumo sacerdote a Caifás, su yerno. Para ese momento del juicio, esa investidura ya Anás la había perdido. Y entonces su yerno Caifás oficiaba. Para aquel tiempo, en el tiempo de la captura, él oficiaba como sumo sacerdote. Es allí donde comienza el proceso, el juicio religioso de nuestro Señor Jesucristo, el juicio en contra de él. En tercer lugar, en el pretorio, el juicio político, donde se adelantaba el gran proceso penal en su contra ante el procurador romano Poncio Pilato. Recordemos que se le hizo un juicio religioso y uno civil, uno político. Cuarto, en el Calvario, el lugar del pago de la deuda, es el lugar donde el que fue sin pecado pagó la deuda de la humanidad. La humanidad estaba perdida para con Dios y Dios envió a su Hijo unigénito como nuestro Salvador.
Era la muerte del pecador la que Dios demandaba, pero Dios organizó y en su plan eterno de salvación designó a su Hijo para darnos salvación. Se narran allí los acontecimientos que se desarrollarán después de la sentencia injusta contra nuestro Señor y Salvador, que fue una sentencia no solamente injusta, sino ilegal, infame, cruel. Y por último, miramos entonces, en quinto lugar, la sepultura, de donde también resucitó en gloria, de la cruz al sepulcro y del sepulcro al trono de gloria. De allí resucita nuestro Señor Jesucristo en gloria. Se lleva a cabo en un sepulcro ajeno y sin estrenar, de propiedad de José de Arimatea. Como vimos, estos acontecimientos tienen un preámbulo en la oración eterna de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, en la que menciona al Padre Celestial que su hora había llegado y le pidió que le glorificara. Padre, glorifícame con la gloria que tuve a tu lado antes de que el mundo fuese. Ahora estos dolorosos sufrimientos van a culminar con la gloriosa resurrección después de haber padecido en nuestro lugar, como hemos visto en el versículo de Primera de Pedro 3, 18. Muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. La culminación de todo esto es su exaltación junto al Padre Celestial. Recordemos que dice en Isaías 52:13, mi siervo será prosperado y será puesto muy en alto, pero empieza los sufrimientos. El Señor te ha dicho, vas a ser prosperado, hijo, te pondré en alto. Pues entiende que el método de Dios es que Dios nos dice, nos prosperará y nos prosperará. Te bendeciré y de cierto te multiplicaré en gran manera, y lo hizo con juramento. Pero hay que pasar por un tiempo de padecimiento. ¿Pero por qué el padecimiento? Porque es el padecimiento es lo que nos pule, los que nos desmonta del orgullo natural que trae el ser humano y produce de manera sobrenatural por el Espíritu Santo la humildad, el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esta situación y a estos magnos acontecimientos tan grandes, tan inmensos? El Dios eterno, hecho hombre y venir, ¿a qué vino? Vino a unos padecimientos tan altamente asombrosos, sufrió lo indecible, y todo para rescatarnos a nosotros de las garras del pecado y de la condenación, y darnos vida eterna y darnos salvación. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud? Ya vamos a mirar en detalle. Esta es una breve introducción de lo que será este estudio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra actitud, número 1, debe ser doblegar nuestro corazón a dolor y arrepentimiento por nuestros pecados, como lo dice Joel 2:12 y 13, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Sí, como lo dice en Hechos 2:38 y 17:30, fueron nuestros pecados, los pecados de la humanidad de todos los tiempos, los que maniataron y llevaron a nuestro Señor Jesucristo a entregarse en nuestro lugar para su captura, azotes, corona de espinas, ser traspasado con lanza y finalmente ser crucificado injustamente. Todo esto porque fue nuestro sustituto, y reitero, tomó el lugar que a nosotros correspondía, el lugar del juicio, el lugar de la condenación y el lugar de la muerte. Era nuestro lugar, porque vimos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En segundo lugar, debemos también odiar con terrible odio nuestra malicia
nuestra hipocresía, nuestra maldad, nuestro pecado, que siendo nosotros de manera natural pecadores con una tendencia natural al pecado, porque dice la Escritura: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hago lo que no quiero y lo que quiero no es lo que hago. Con mi mente quiero agradar a Dios, pero hallo en mis miembros una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. De manera natural tenemos esa tendencia pecaminosa. Sí, y nosotros debemos darle la espalda. Fueron esos sufrimientos y en su preciosa sangre, en la justicia divina, allí en la sangre de Cristo Dios encontró satisfacción, porque en el Antiguo Testamento moría un sustituto también, un cordero. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fue el mismo Dios el que había dicho que el pecador debería morir. En Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios dice la Biblia que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardara. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que pecares, ese día morirás. El día de la desobediencia es el día de la infracción a Dios. El pecado nos lleva a la muerte, pero la obra de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a la vida y a la vida eterna. El hombre nace de manera natural, separado de Dios por el pecado de Adán. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pero por nuestro Señor Jesucristo vino la salvación. Como el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Y porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos un Salvador hermoso que fue a la cruz en nuestro lugar. Y allí ese Cordero sin mancha, sin defecto e inocente. Ahora el inocente sin mancha y sin pecado, por excelencia, no cometió pecado. El mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se hizo carne para ocupar nuestro lugar, como lo dice la palabra y lo hemos visto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Dios Santo tenía que castigar el pecado para ser justo, porque Dios había dado una sentencia, y para ser fiel a su palabra: el día que peques, ese día morirás. Que el día que Adán y Eva pecaron, murieron, es decir, se separaron de Dios. Siguieron viviendo físicamente en su existencia terrenal, pero murieron espiritualmente, murieron para Dios. Pero hubo reconciliación mediante la sangre. El hombre se hizo unos delantales de hojas de higuera, pero Dios los vistió con pieles de un animal, y para vestirlo fue Dios el que mató los animales y los cubrió con las pieles, porque Dios es el que nos cubre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Dios Santo tenía que castigar el pecado para ser justo, pero para ser misericordioso lo hizo en su propio Hijo. Es allí donde vemos y entendemos el cumplimiento de lo dicho en el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Allí encontró la misericordia de Dios y la verdad se encontraron, y allí la justicia y la paz se besaron. En tercer lugar, consideremos lo mucho que nos amó, lo mucho que por nosotros sufrió, la grandeza de nuestro beneficio, lo mucho que nos concedió, lo mucho que le costó. Muchas cosas que pensar ahí. Todo lo que nos amó, todo lo que sufrió, todo lo que nos dio, y lo mucho que le costó, para que no tomes livianamente el pecado. En Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, hay que pensar solamente en esa palabra, de tal manera. Mirar que esa no es una palabra
suave ni liviana. Tan costosa fue nuestra salvación, porque estando nosotros en pecados, Él nos amó. Nos dice la palabra de Dios, Él nos amó. Dice en Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no vino a morir por ningún justo, Él vino a morir por unos pecadores natos. Y entonces nos dice también en Hebreos 5, en Hebreos 9, 28, que Jesucristo volverá, pero ya sin ninguna conexión con el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto solo apunta a la grandeza inmensa de sus misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana y que nunca han decaído, como lo dice el libro de Lamentaciones 3, 22 y 23, como lo es su fidelidad. Grande es tu fidelidad. Ni por un instante debemos desechar el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conozcamos las Sagradas Escrituras, que de este hermoso libro muchos pueden haber hecho un libro religioso, pero es la verdad de la revelación de nuestro Dios. ¿Qué es la Biblia? Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, completamente. El centro de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Tiene un mensaje central y es la salvación del hombre pecador. Y un personaje central, nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje central, la salvación del hombre. Un personaje central, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto tendrá que conducirnos a amar a quien tanto nos amó, como escribió el apóstol San Juan en su primera epístola 4:19, que nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En ninguna otra obra jamás contada, ni mucho menos vivida, vamos a encontrar semejante historia de amor. En cuarto lugar, debemos buscar su gracia para esforzarnos, para ser imitadores de nuestro Salvador, que suficiente ejemplo nos dio. De igual manera es ante esta maravillosa obra de amor en que Dios mismo encontró el remedio para la humanidad perdida, en su vanidad, en su soberbia, en su pecado, en su avaricia, en su inmoralidad y egoísmo. Estábamos completamente perdidos en los desvaríos, y yo particularmente estaba en la confusión de mi pecado y de mi maldad, dándole gusto a la carne, y lo decía: voy a vivir de esta manera hasta que me muera. Pero Dios tenía otros planes para mí, y metió sus manos a este basurero, porque Él vino y se hizo hombre y murió en mi lugar. Hermoso pensar en esto. Solamente quebranta el corazón y nos saca lágrimas. Debemos humillarnos, inclinarnos ante nuestro Dios, reconocer su grandeza, para que Él cambie todos esos desafueros en las preciosas virtudes que nuestro Salvador nos mostró en su vida. Él mismo nos dio ejemplo, como dice la Escritura, nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, como el perdón. Él no te está pidiendo nada que no haya hecho. Él mismo está resentido y has dicho, ha hecho carrera la frase popular: no, eso no tiene perdón de Dios. Lo único que no tendrá perdón de Dios será rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él perdonó, en su paciencia esperó la muerte para darte salvación. Humildad, manso y humilde de corazón, generoso, misericordioso, tolerante, bondadoso y amoroso Salvador. Pues para esto fuisteis llamados, dice también, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice, registra 2 de Pedro 2:21. En quinto lugar, ¿qué hay que hacer? Proclamar tan grande salvación. Hemos sido salvados a un inmenso precio que jamás podrá superarse.
Si hemos considerado y valorado lo exageradamente preciosa de esta salvación tan grande, cumplamos así con el último mandamiento dado a los hombres por nuestro Salvador, a sus discípulos, en la gran comisión antes de ser levantado en las nubes. Se levanta nuestro Señor Jesucristo y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice en el Evangelio de Mateo: por tanto, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dice San Marcos. Y dice San Juan: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo encontramos en Mateo 28, 18, Marcos 16, 15 y Juan 20, 21. Cuenta la leyenda que cuando Jesús, esto no es un asunto bíblico, sino una ilustración para que comprendamos la belleza de su amor. Y cuenta la leyenda que cuando Jesús fue recibido en gloria en el cielo, un ángel le preguntó si los hombres habían entendido la obra de la cruz y el significado de tan inmensos padecimientos y humillaciones, a lo que Jesús respondió: sí, se los enseñé ampliamente a unos cuantos. El ángel interpeló y le dijo: bueno, ¿y qué has hecho para que lo difundan al resto de la humanidad? Jesús le respondió: encargué a 12 de este asunto. Y nuevamente el ángel, medio preocupado, le replica: bueno, ¿y si te fallan? ¿Tienes un plan B? Jesús de inmediato contestó: no tengo ningún otro plan, confío en ellos. Mi amado que me escuchas, Jesús ha confiado en ti, Jesús ha confiado en mí. Es imperioso que doblemos nuestro corazón en dolor y arrepentimiento ante el Señor por nuestro pecado, por nuestra miseria humana sin Él. Debemos odiar nuestro pecado, nuestra malicia e hipocresía. Reconozcamos que somos pecadores. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es que eres pecador por naturaleza. Y la verdad es que hay un solo Salvador. Jesucristo es la verdad. Pero siendo malos, maliciosos, vanidosos, arrogantes, altivos, soberbios, desleales, infieles, prepotentes, nos creemos demasiado buenos. Odiemos ese pecado. Debemos valorar constantemente lo mucho que Dios ama a la humanidad perdida sin su amor. El ser humano sin el amor de Cristo está perdido. Él nos da su amor y tú has de recibirlo voluntariamente. Debemos esforzarnos en su gracia santificadora, restauradora y regeneradora, y honrar la confianza depositada en ti y en mí para alcanzar a otros para su eterno amor y perfección. Trabaja esforzadamente. Exaltemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios único y sabio, que se despojó de su gloria, que dejó su trono de gloria y escogió una mujer, una linda mujer a la que llenó de gracia, una virtuosa mujer a la que llamó bienaventurada, a la que llamó muy favorecida, que ella misma dice: desde ahora en adelante me llamarán todas las generaciones bienaventurada. Así tú también puedes ser bienaventurado. ¿Qué dijo la Virgen María? Has mirado la bajeza de tu sierva. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque has mirado la bajeza de tu sierva. Ahora el Señor ha mirado tu bajeza y mi bajeza, nuestra condición perdida, y descendió Él mismo personalmente para salvarte.
como lo registra Isaías 35:4. Dios mismo vendrá y te salvará, y Dios ha descendido personalmente y está allí contigo en este momento, tocando tu corazón por su Santo Espíritu, para que le digas: sí, Señor, te necesito. Y Él te salvará de tus pecados, enseñará a odiar lo que no has entendido, que es pecaminoso y conduce a la muerte y a la condenación eterna. Te salvará de todo eso y te llevará a una vida bendecida, virtuosa, a una vida que le glorifique. ¿Quieres hacerlo? Y tendrás vida eterna. Y acá tendrás vida abundante, pero una vida diferente. Vives en inseguridad, en insatisfacción, en depresión, tormento, melancolía, miedo, depresión, tristeza, nostalgia, angustia, desasosiego, desesperanza, desilusión, frustración, fracaso, desespero. No sabes para dónde agarrar. Piensas que el todo del hombre es trabajar, casarse, comprar una casa, tener hijos, envejecer y morir. El hombre nace, crece, muere y se reproduce y muere. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero si muere así, se condena. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón si quieres una eternidad gloriosa y una vida llena de la bondad, del amor de Dios, y que reflejes el amor para que sea tu corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Si lo quieres, es gratuito, Él ya pagó la cuenta. Inclina tu rostro allí donde estás y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Gracias por ese amor tan grande, dejar tu trono de gloria para hacerte hombre, nacer de la Virgen María, la muy favorecida, la bienaventurada entre todas las mujeres, para hacerte hombre e ir a la cruz del Calvario a ser tratado con la más pavorosa crueldad que seres humanos hayan hecho. Tratar al creador de la vida, al autor de la vida, de esa manera cruel. Pero tú pusiste tu vida para darnos salvación y la volviste a tomar porque te levantaste de entre los muertos. Gracias por esa salvación. Te entrego mi vida, Dios. Amado Salvador, haz de mí un vaso útil en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Salvador, gracias por esta salvación tan grande. No hay una historia de amor más grande que haya existido nunca, Dios de la gloria, ni que se la hayan inventado. Pero tu historia es una realidad y esa muerte sigue ganando vidas, Dios de la gloria. Jesús, que cada día más personas vengan a la salvación. Bendito Rey, Señor, gracias por esa hermosa obra, maravillosa obra de amor. Esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y sea para nosotros, Señor, altamente valioso, significativo, Dios de la gloria, que odiemos el pecado, amado Salvador. Que sintamos dolor por nuestros pecados y vengamos en arrepentimiento, amado Salvador. Que consideremos al que tanto nos amó, al que tantos padeció por nosotros, al que tanto nos dio, amado Salvador, y lo mucho que le costó. Señor soberano, Dios de la gloria, que busquemos tu gracia, que nos esforcemos en tu gracia para que seamos imitadores de ti, mi amado Salvador, mansos y humildes de corazón, dejando el orgullo a un lado, y que proclamemos esta inmensa salvación. Señor, clamo por cada familia de tu siervo de Jesucristo, clamo por el pan nuestro de cada día. Señor, siempre pronuncio nuestra necesidad y ruego
la gracia y la paz sea con todos nosotros. Oro por nuestros presidentes, por los alzados en armas, los terroristas, bandidos, narcotraficantes, prostitutas, ladrones, ateos. Oro por todos los que tienen un credo distinto y de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén, por sobre todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.